Bueno, y ahora aquí volvemos a nuestro sector de los especialistas, uno de los sectores creo más importantes. Y para hoy tengo no solamente el placer y el orgullo de presentar a un profesor de la universidad, el doctor Octavio Aparicio. Él es médico cardiólogo, pero tengo el orgullo de presentarlo porque ha sido mi profesor y ha estado me ha enseñado todas las cosas al respecto, obviamente de cardiología, pero en el curso de los años, él ha demostrado y ha investigado mucho, conoce mucho, ha estudiado mucho este tema de la altura y obviamente relacionada a los deportes. Pero tiene hasta un libro el doctor Octavio Aparicio, que los bolivianos, no todos lamentablemente lo han leído, da clases en la universidad al respecto de justamente de temas en la altura y creo que es una de las personas más capaces y más reconocidas para poder enseñarnos este tema de la altura relacionado a los deportes. Bienvenido, doctor Aparicio. Muchas gracias por estar en el programa, te agradezco mucho y bueno, espero que podamos conversar un tema tan importante y tan interesante, ¿no? Como es la altura y su efecto en el ejercicio y el deporte. Doctor, es un gusto tenerlo aquí en el sede Clínica de Campeones, un profesional tan destacado, querido y reconocido en toda Bolivia. Y vamos a empezar ya a desarrollar todo este tema que hemos hablado detrás de cámaras. ¿Y la altura, doctor, es un mito o es una realidad? Por favor, coméntenos. Bueno, definitivamente, para que sea bueno el programa, creo que tiene que tener cosas de controversia. Así es. Eso lo va a ser interesante. Para mí la altura es absolutamente contundente en su efecto en el ejercicio. O sea, ya no existe, tendría que ser una persona muy poco informada quien crea que la altura es un mito. O sea, hay tanto estudio que podría hacerse, justo decía el otro día a mis estudiantes, podría hacerse maestrías de efectos de la altura en el ejercicio. O sea que eso de mito ya no existe y eso se ha demostrado por múltiples evidencias científicas, o sea, estudios bien controlados. Entonces podríamos estar hablando horas de todos los efectos de la altura en el ejercicio. Entonces creo que lo importante, como conversábamos, es que todos conozcan. No se necesita ser, obviamente los médicos especialistas en el deporte son los que dominan el tema. Pero nosotros como médicos, cardiólogos, entrenadores, jugadores, deportistas, periodistas deportivos, deberían conocer el tema muy a fondo, porque es un tema que continúa siendo discutido y es un tema que todavía no se ha aclarado muchas cosas y que todavía requiere del impulso, digamos, de la gente que sabe para tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, de tiempo en tiempo dicen, bueno, no se debe hacer ya partidos de fútbol en la altura. Entonces, tenemos que tener los argumentos contundentes de por qué debemos continuar con el ejercicio en la altura, por decir algo, ¿no? Entonces, no irnos hacia si es un mito o no es un mito, sino irnos a conocer a fondo el tema para poder argumentar y poder sacar conclusiones que sean válidas, digamos. Sí, bueno, me parece una afirmación muy importante esta, doctora Aparicio, que nos hace, que todos los que estamos relacionados a deporte, médicos, deportistas, entrenadores, periodistas deportivos y todo, conozcamos a fondo el tema, especialmente aquí en nuestro país, que para nosotros deberíamos aprovechar la altura, no solamente como tema, sino como deporte también y sacar provecho de esto. Y al conocer todos el tema, vamos a poder defender en conjunto mejor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos que tienen los deportistas que viven en la costa y van a jugar a la altura? Bueno, eso es importante porque es el punto de partida, digamos, del tema. Cuando un deportista o incluso una persona en general sube a la altura, ¿qué es lo que le pasa? Podríamos preguntar a cualquier sujeto de Santa Cruz que viene a La Paz qué siente cuando llega al alto, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que no quisiera entrar en detalles técnicos porque la gente se va a aburrir, pero lo que sí les puedo decir es que inmediatamente que uno llega a la altura, sea o no deportista, lo que pasa es que el organismo se adapta, se aclimata a ese cambio de altura.
¿Y cómo se aclimata? Por respuestas del sistema cardiovascular, respiratorio, el metabolismo, el sistema renal, etcétera, etcétera. Pero el punto es que esos cambios que suceden cuando uno llega a la altura están absolutamente comprobados. Por ejemplo, el corazón, ¿qué le pasa al corazón de un recién llegado? Inmediatamente empieza a bombear con más frecuencia cardíaca, sube la frecuencia cardíaca, sube la cantidad de sangre que manda al cuerpo para que se oxigene mejor, el pulmón aumenta su ventilación, o sea, empieza, aunque uno no se dé cuenta, pero está ventilando más. ¿Por qué ventila más? Porque quiere que llegue oxígeno, más oxígeno a los tejidos y a los músculos para poder hacer ejercicio. Y bueno, el riñón también se adapta, en fin, hay una serie de adaptaciones, pero el punto más importante, yo diría el clave que sucede cuando uno sube a la altura, es que la capacidad de consumo de oxígeno máxima, que es la capacidad aeróbica de una persona, o sea, cuánto oxígeno consume cuando hace un ejercicio, cae drásticamente cuando uno sube a la altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un deportista, por ejemplo, un corredor de 400 metros tiene una marca a nivel del mar, cuando sube a la altura, esa marca va a ser menor porque su consumo de oxígeno va a ser menor, porque la oferta de oxígeno en la altura está disminuida. Entonces, el subir a la altura implica que la persona, el deportista en este caso, que sube a la altura, por un lado va a disminuir su performance, porque la falta de oxígeno en la altura le va a hacer que su organismo no pueda desarrollarse como a nivel del mar. Y segundo, hay la posibilidad, no todos lo tienen, eso es variable, de desencadenarse en los primeros días que llega a la altura lo que se llama la enfermedad aguda de altura, o sea, el soroche, puede tener un edema pulmonar, cualquiera de esas enfermedades. Pero el punto, para entender esto, tenemos que antes definir qué es la altura en general, por qué sucede estas cosas, por qué el sujeto que sube de Santa Cruz a La Paz le pasa todo esto. Entonces el punto es que cuando más se va subiendo de altura, más cae la presión barométrica. Supongamos, en Santa Cruz, siempre pongo ese ejemplo porque Santa Cruz es la costa y nosotros somos la altura. En Santa Cruz la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio, en La Paz puede ser 490, o sea, es menos. Y bueno, dirían ustedes, ¿y eso qué importancia tiene? Es una importancia capital porque de ahí parte todo el efecto de la altura. La presión barométrica es la presión que empuja el aire a nuestros pulmones y a nuestro cuerpo. Y al empujar esa presión el aire, obviamente está empujando el oxígeno, que es el 21% del aire es oxígeno. Ahora, en la altura, contrariamente a lo que uno cree, la composición del aire tiene 21% de oxígeno en la punta del Everest y 21% en la playa de Cancún. Quiere decir que la cantidad de oxígeno en el aire es la misma, no es que llegamos aquí y no hay el mismo oxígeno en el aire. La concentración es la misma, lo que cae es la presión barométrica. Y esa presión barométrica al caer al aire lo vuelve menos, es decir, más denso y menos concentrado el oxígeno, o sea, las moléculas están más dispersas. En la costa están concentradas. De ahí viene, al tener menor presión barométrica, la presión de oxígeno que inspiramos es menor definitivamente, en la altura es 100 y en la costa es 160. Entonces el oxígeno que llega al alveolo o al pulmón, digamos, es mucho menos. Y el oxígeno es una cascada, ¿no? Y el oxígeno que ya llega a nuestro músculo para que podamos jugar un partido de fútbol es también menos. Entonces en todo nivel está menos el oxígeno. Exactamente, entonces ahí tenemos que entender deportivamente, lo que a veces hacemos es un juego de palabras, ¿no? Tanto médicos, deportistas, entrenadores, prensa deportiva, en donde decimos, bueno, si la cantidad de oxígeno es la misma en la altura y en la costa, y esa es una realidad. Lo que a veces no queremos explicar o no decimos claramente es que la cantidad de ese oxígeno es 21% arriba y abajo, pero
cuando ya hablamos de los números reales, como dice el doctor, de 160 baja 100, entonces el oxígeno llega en menor cantidad a la parte muscular. Pero eso es compensable, eso es... se puede equilibrar. Y justamente creo, Daniel, es una pregunta a la que viene en ese sentido. Sí, doctor, justamente es eso, porque usted nos hablaba primero de los síntomas, de la altura, y también de que el cuerpo se adapta. Al final de cuentas, se adapta. Pero ¿en cuánto tiempo se adaptará para que un atleta, un deportista y un futbolista pueda rendir de buena manera en la altura? Y yo quisiera complementar un poquito más al respecto, porque también esto hemos hablado muchas veces, la prensa lo habla, los médicos hablamos, los que están dentro de los clubes a veces comentan, pero no hay una base real que nos ayude. Entonces, la adaptación total a la altura, una adaptación parcial, y con cuánto tiempo podemos acelerar esa adaptación para poder llegar a un partido. Exacto, ese es un tema importante, porque ahí está. Porque ¿cuál es el problema final, digamos, del deporte en la altura? El problema final para mí es porque no tienen tanto problema los que vivimos en la altura, practicamos deporte sin problema, no tenemos ningún problema. Podemos ver gente jugando fútbol a 4.000 metros sin ningún problema. El problema es que el deporte tiene que ser universal, en eso estamos todos de acuerdo. Tiene que jugarse en la costa, tiene que jugarse en el trópico, en el desierto y en la altura. Entonces eso no hay discusión. Ahora, como tiene que ser el deporte universal, tiene que haber una regulación o una investigación o parámetros o un consenso que puede ser, que ya hay en parte, pero es muy débil, el consenso del Comité Olímpico y de la FIFA para cómo hacer que el deportista pueda jugar competitivamente en diferentes medios ambientes, en este caso la altura. Entonces, todo esto que vamos a hablar, me imagino, está centrado en cómo hacer que el deportista que llega a la altura, el jugador brasilero, el jugador argentino, llegue y pueda competir. Nunca va a estar en las exactas condiciones que el nativo de altura, pero que pueda competir con la mínima diferencia, que no sea pues una diferencia de performance que le pongan 5-0. Entonces, ¿qué medidas tiene que hacer? Yo creo que hay un problema ahí grave, que es la aclimatación. O sea, cualquier persona que llegue y quiere jugar fútbol, o para fútbol lo pones como ejemplo, pero es lo que sea. Cualquier deporte. Cualquier deporte que quiera jugar en la altura tiene el problema que tiene que aclimatarse. Y la aclimatación es un problema que todavía no se ha resuelto. Me imagino que con el tiempo se va a resolver, pero no está resuelto. ¿Por qué? Porque requiere lo que tú decías, requiere muchos días. Entonces, ¿qué jugador o qué equipo no va a venir el Real Madrid y va a estar 6 días aclimatándose? Una semana tarda, doctor, el aclimatarse. El problema es los estudios, lo que han mostrado los estudios, porque es la evidencia científica. Hay variaciones de tiempo. Se puede uno aclimatar en menos tiempo y más tiempo, y eso va a depender de cómo se desarrollen las técnicas de aclimatación. Perfecto. Pero menos yo diría de 3 a 6 días es imposible, no se aclimata nadie. Claro. Se requiere unos días. Los equipos vienen fugazmente. Claro, para un equipo, entonces, ¿qué opciones tienen los jugadores o los deportistas de nivel bajo? Tienen 2 opciones. Bueno, una es técnicas de aclimatación. Tienen que desarrollarse técnicas que les permitan aclimatarse en el menor tiempo y el menor costo posible, porque si no, no va a venir nadie. ¿Qué técnicas de aclimatación? La más usada, por ejemplo, ahorita es la técnica llegar-jugar, que llaman. Así es. Que es llegar y jugar y irse. ¿Por qué? Porque hay una ventana de 6 horas en que el recién llegado, en esas primeras 6 horas, sufre un poquito de cambios de aclimatación, pero no le afectan, no desarrolla enfermedad aguda, no le va a dar soroche en las primeras 6 horas. Wow. No le va a dar un edema pulmonar, no le va a dar un edema cerebral, nada de las enfermedades agudas de altura en esas 6 horas. Y sus mecanismos de aclimatación, que le aumenta la frecuencia cardíaca, le cae el consumo de oxígeno, van a ser muy débiles, cosa que va a estar casi en condiciones de competir con buena performance. Esa es la que se usa ahora. Esa es la que se usa. Sí. Si yo, equipo de altura, contrato a un jugador para vivir y jugar en la altura,
¿cuánto tiempo tendría que tenerlo en el equipo entrenando para que realmente esté en el mejor nivel posible? Ya, bueno, hay varios tiempos. El primer tiempo es el tiempo de aclimatación, que como digo, ya para un jugador que va a jugar aquí, la aclimatación son mínimo 2 semanas, mínimo a esta altura. Si sube al alto y va a ser un jugador, digamos que hay en el Always Ready, en el alto, que va a estar todo el tiempo en el alto, ya son 3 semanas, porque son 500, 600 metros más. Entonces, conforme va subiendo la altura, el tiempo de aclimatación se alarga. Si va a jugar a 4,000 y pico, puede ser 3, 4 semanas. 2,500. A Cochabamba puede ser 1 semana o menos. O sea, pero yo puedo ver su mejor performance en ese tiempo. No, ese es que está aclimatado. Entonces, ¿qué quiere decir que está aclimatado? Que ya ha logrado un nivel, digamos, de consumo de oxígeno que le permite competir, que esté estable, esté en una fase estable y hace un ejercicio, lo desempeña bien. Su mejor performance. Pero para lograr una performance top de un consumo de oxígeno de un atleta de elite, eso es tiempo, son meses, porque tiene que... Yo tengo la información que son 3 meses ideal. Claro, entonces, porque tiene que... Pero se puede. Se puede. Entonces, para los equipos de altura en cualquier parte del mundo, lo que necesitamos, si contratamos un jugador de costa, nosotros que vivimos aquí en La Paz, en la altura, pues tenemos que contratar al jugador con 3 meses de anticipación para poder hacerlo, para que pueda desempeñar su mejor performance en la cancha. Es decir, no me conviene contratar un jugador para Copa Libertadores faltando un mes, porque no voy a conseguir su rendimiento de los videos que me mandaron. Entonces tengo que tener el tiempo suficiente para adaptarlo. Y esto también, ojo, los entrenadores tienen que ver que esos jugadores que están trayendo a la altura tienen que adaptarse. Ahora hay otras técnicas de aclimatación. Por ejemplo, bueno, una es el ascenso gradual, que llaman, irse, no sé, a Cochabamba, dormir 3 noches, de ahí venirse aquí. Es el ascenso gradual. Hay otra técnica que es la altura simulada, o sea, que han hecho los chilenos alguna vez, que es en una cámara hiperbárica. Que adaptan un tiempo, digamos, una semana antes juegan, nos entrenan ahí. La adaptan, pero en Chile. En Chile, porque, o sea, por el costo, país, por no trasladarlo. Claro, las cámaras. Entonces van a una clínica deportiva y están en una cámara de esas. Y bueno, se adaptan al juego de la hipoxia, juegan y entonces hay varias posibilidades de técnicas de aclimatación. Perfecto. Es lo que yo siempre digo, y eso es lo que plantearon ya hace muchos años en el Comité Olímpico Internacional, porque hay un consenso, no sé si han leído el Comité Olímpico, pero es de hace varios años que no lo han actualizado. Hacer un consenso de que equipo que viene a la altura que trate de hacer estas técnicas de aclimatación para que compita bien. No hay ahorita un consenso, cada uno hace lo que puede y lo que buenamente le viene bien.